a veces nos sucede esto de que creemos que ya hemos dado con la panacea, con la fórmula mágica y hay otro quiebre. Claro. Sí. Esa es la gracia de la vida, que digo Esa es yo. la gracia de la vida. Sí, 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 sí. O sea, siempre hay quiebres. Siempre hay quiebres. Lo que pasa es que tú te vas haciendo una coraza, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de fortaleza, ¿no? Ujú, Coraza, no me gusta decir coraza porque parece como que te desvinculas, ¿no? Cuando hay una coraza de los demás. No, al contrario, te haces más compasivo cuantos más quiebres vayas elaborando. Pero tú te vas formando como una fortaleza humana eh, en los que cada vez los quiebres, bueno, vas a poder convivir un poco mejor con ellos, ¿no? Al final de esto se trata, pero quiebres siempre va a haber. Cuando uno piensa que no va a haber más quiebres, es una posición infantil al final, ¿no? De, bueno, pues ya está todo hecho y ya solo me queda disfrutar. Esto no es así, porque la vida consiste también en que, oye, te vaya moviendo, te vaya tambaleando. ¿No? ujú. Por eso siempre va a haber quiebres, pero se trata de poder aprender habilidades para poder llevarlos mejor. Hola y bienvenida a Genios en Acción. ¿Sientes que tu negocio te consume, trabajas sin parar y aún así no consigues los resultados que esperas? ¿Te gustaría aprender a trabajar con foco y rentabilidad? Pues este podcast es para ti. Soy Noelia Martins, mentora estratégica de negocios, y estoy aquí para ayudarte a conectar con tu genialidad, a crear una marca personal que te diferencie y te posicione en tu nicho como un referente. En esta cuarta temporada vamos a trabajar con herramientas prácticas que te ayudarán a equilibrar tu tiempo y tu energía para conseguir llegar a tu vida personal y profesional, que te permitirán crear una cartera estratégica de servicios que atraiga al cliente cualificado para ti y además posicionarte como alguien único en tu sector. Si estás lista para todo esto, ponte cómoda que empezamos. Bienvenidas, bienvenidos, queridos genios, una semana más a este espacio de Genios en Acción. Hoy tengo una invitada con la que voy a mantener una profunda conversación y quiero empezar dándole la bienvenida. Bienvenida, Ana. Muchas Muchas gracias, Noelia. Estoy encantada de que hayas contado conmigo para charlar un ratito. gracias por estar aquí porque, bueno, siempre es una oportunidad para poder intercambiar impresiones y poder aprender. Yo creo que el tema de los podcasts y las entrevistas nos da la oportunidad de aprender al que la hace, al que escucha, al que viene y puede dar su punto de vista y llevar información. Pero bueno, para que te conozcan un poco, voy a presentarte. Os cuento que Ana es CEO de El Animal Emocional. Ahora nos contará. Y se dedica a ayudar a las personas en su desarrollo y crecimiento personal. Lo hace combinando herramientas terapéuticas como el enfoque centrado en la persona, la libertad de acción, el no juicio del maestro Carl Rogers. Y además se apoya en otras disciplinas como pueden ser el coaching ontológico y la astrología. O sea que es un ejemplo claro de poner toda la genialidad a disposición de las personas para acompañarlas en algo que ella llama la travesía por el desierto. Un término súper interesante. Y como os decía, queridas genios, hoy vamos a tener una conversación profunda, una conversación de esas que no te da tiempo, que no te paras y que no priorizas para tener, pero que hay que plantearse, ¿no? Hay que escucharse. Y bueno, aquí nosotros vamos a ser dos ejemplos de cómo mantener esa conversación y quizá os sirva para sacar grandes reflexiones y tomar acción. Bueno, Ana, con toda esta presentación, te tengo que decir que te he traído al podcast porque trabajando con mis clientas, yo siempre defiendo que el desarrollo profesional tiene que ir de la mano del desarrollo personal. O sea, creo que no hay emprendimiento sin autoconocimiento, ¿no? Como decíamos off the record. Y me parece que hay grandes genios que tienen un montón de habilidades que vienen de todo ese recorrido vital, pero que cuando están emprendiendo en diferentes etapas de su emprendimiento, se encuentran con la necesidad de mirar hacia adentro.
y de iniciar esa travesía por el desierto. Así que empiezo con esa pregunta. ¿A qué te refieres cuando tú mencionas esa travesía por el desierto? ¿Es algo que todos iniciamos en algún momento? ¿No? ¿Solo algunas personas? Cuéntanos un poco más. La travesía por el desierto es el camino de autoconocimiento al que te lleva una situación en concreto, Ujú. un lugar muy incómodo de habitar. Es Me ha encantado eso, muy incómodo de habitar. muy incómodo de habitar y suele ocurrir cuando tenemos lo que yo llamo un quiebre. Es decir, un momento en el que uno va haciendo su camino por la vida, diciendo esto es lo que quiero, así es como lo quiero hacer, y de repente la vida te dice, ¡pum!, hay un obstáculo, o hay una pérdida, o hay una situación incómoda, o cualquier cosa, hay una ruptura, da lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que es una piedra en el camino. Ese momento que a priori va a ser un lugar súper incómodo de habitar, como yo decía, con un acompañamiento o con un proceso de autoconocimiento, puede llegar a ser un lugar muy rico. Siempre digo que es como un proceso de alquimia, ¿no? Ujú. De la mierda lo convertimos en oro, pero es que esto es real, o sea, la alquimia se dice así porque es un proceso de autoconocimiento espiritual. Entonces, cuando tú hablabas del emprendimiento, para mí el emprendimiento es un camino, pero si ese camino no se hace con un proceso de evaluación, de análisis, de autoconocimiento, de crecimiento interno, uno lo que va a hacer es hacer un camino, va a seguir desconectado. Claro, Porque el quiebre lo que nos permite, este regalo de este quiebre que nos viene con la vida y que es imposible de evitar, es darnos ese regalo de poder conectarnos con nosotros mismos. Y conectarnos con nosotros mismos es averiguar, pues, qué narices quiero hacer, qué es lo que deseo, qué es lo que quiero aportar en el mundo. Y por eso mucha gente dice, no sé qué quiero, pero esto no es lo que quiero, eh, ¿no? a veces es la punta del hilo de donde tirar, ¿no? Sé lo que no quiero y de ahí voy hacia adentro. Ujú, claro, pero ese ir hacia adentro es incómodo. Entonces, muchas veces nos quedamos en una posición de, mira, yo quiero hacer esto, quiero abrir esta tienda o quiero hacer una terapia, quiero abrir una consulta, pero falta lo que yo llamo alma, ¿no? Y que esto lo verás tú siempre. O sea, está Sí, lo veo. el elemento. ¿Por qué? Porque tú no estás en en el escenario. O sea, tú estás como medio fuera, medio dentro. ¿Por qué? Porque falta ese análisis psicológico de quién soy y qué quiero. Total, total. Y que es muy difícil de hacerlo solo, como tú decías, ¿no? Porque a veces, y esto me lo encuentro con emprendedoras, inician el emprendimiento porque están huyendo de una situación que les trae la carrera corporativa, pero están huyendo de una situación en concreto. Entonces, en esa travesía, ¿no? A veces el huir hace irte a lo que consideramos el polo opuesto, que puede ser emprender, ¿no? Por la libertad, porque voy a hacer lo que yo quiera, porque... Pero falta ese trozo de autoconocimiento de qué es realmente lo que yo quiero y cómo alineo mi parte profesional con sentirme plena y realizada a nivel personal. Porque en eso que tú llamabas que los negocios no tuvieran alma, para mí está muy presente que si no tienen esa alma, no se sostienen en el tiempo. Y lo tengo más que comprobado. Es decir, el emprendimiento requiere un camino en el que tienes que esperar para tener resultados, en el que estás todo el tiempo fuera de tu zona de confort, hay un montón de incertidumbre y lo que te hace continuar es esa conexión con tu alma. Entonces, cuando no existe esa conexión, no sale el emprendimiento desde las entrañas, no se sostiene en el tiempo, porque hay un momento en el que te das cuenta que no estás donde tienes que estar. Em, para la audiencia que nos está oyendo, ¿no? Y que no quiere, o sea, tiene la sensación como que hay algo que no funciona en su vida, que no está donde tiene que estar,
pero no sabe si realmente ha iniciado esa travesía. ¿Hay alguna serie de señales o no sé, algo que te pueda decir lo que me toca ahora, antes de cualquier cambio más, es iniciar este viaje hacia adentro? ¿Podríamos Mm. darle alguna ayuda? Aquí ya nos sumergimos, como digo yo, ¿no? Em, Perfecto. Vamos a sumergir en qué puede ser un momento de quiebre, ¿no? Un momento Ujú. de quiebre tiene mucho que ver, y me lo llevo a mi terreno, con el tema emocional. Es decir, ¿qué es lo Claro, que estoy total. sintiendo? Si lo que estoy sintiendo es un vacío, bienvenido sea, ¿vale? Es una mierda, lo sé, pero es un lugar en el que hay muchísima riqueza y mucho para sembrar después. Entonces yo creo que muchas veces llega con esa sensación de vacío. Sí, Después, eso va a ir de alguna manera transformándose en, pues es que en realidad siento muchísimo enfado. Vamos a ir reconociendo emociones, que eso es lo que hago yo prácticamente todos los días. Vamos a ir reconociendo emociones. Aquí pasa una cosa, y es que cuando éramos pequeños, se nos ha prohibido sentir emociones, ujú, porque se nos ha llevado hacia un carril donde no te enfades por esto no hay que estar triste, y se nos va desconectando de manera involuntaria de nuestro propio ser, de nuestra propia fisiología, de nuestra propia vivencia emocional. Esto, conforme vamos creciendo, que nos es muy útil porque en una empresa no te vas a poner a llorar, consigue eso, ¿no? Que seas uno más, parte del engranaje, pero cuando hay un encuentro contigo mismo, aquí hay problemas porque no sabes muy bien quién eres. Y entonces, el hecho de intentar reconocer tus emociones ya empieza a ser ese camino de autoconocimiento. Entonces, cuando uno se encuentra en el momento de desconexión, más bien de vacío, tiene que hacer ese proceso de autoconocimiento para ver, oye, ¿qué emociones siento? Y cuando yo empiezo a identificar que esta emoción es de enfado, esta emoción es tristeza, aquí siento vacío, aquí siento frustración, entonces uno empieza un camino de autoconocimiento y de conexión, que le va a llevar a averiguar cuál es su deseo y misión en la vida, que esto es lo que queremos todos. Entonces, exacto. mucha gente, por ejemplo, con la astrología pasa mucho, ¿no? Que viene y dice, oye, dime misión de vida. Digo, bueno, vamos a ver, o sea, misión de vida es un engranaje más de lo que tú eres. O sea, yo te puedo decir que eres cantante, pero si tú estás en victimismo, vienes a cantar o a hacer algo artístico, no, yo es que tengo que pagar facturas, yo es que no tal, entonces, ¿para qué te va a servir que yo que yo te diga esto, ¿no? Tiene que venir acompañado de una actitud que hace que tú tengas ganas de hacer un trabajo de autoconocimiento potente para que no te apoyes en un victimismo de no, es que tengo que ser funcionario porque quiero, vale, pero entonces no te interesa tanto la misión de vida, ¿no? Que es lo... Claro, claro, claro. Y este Sí, es como el primer momento. claro. ¿Y será que evitamos ese momento de vacío y miramos para otro lado? Sí, porque ese momento de vacío es dolor. Entonces, como desde pequeñitos se nos ha prohibido, censurado ciertas emociones, lo que hacemos es que no aprendemos no quiero usar la palabra gestionar, por Dios, que está muy manida, convivir con el dolor. ¿M? Este convivencia con el dolor es lo que vamos a aprender porque en el emprendimiento hay muchos momentos de dolor, porque Total, es total. una fantasía de Disney emprender. No, no, para nada, para nada, para nada. Y yo creo que esto es algo que tenemos que divulgarlo, ¿no? Porque está genial hacer marketing, está genial hacer estrategias, pero también hay que ser realista, ¿no? Y hay que ser realista con que ese camino de incertidumbre, de salir de mi zona de confort y de dolor, porque hay dolor, pero escucha, como en cualquier camino que inicias, ¿eh? Lo que pasa que ahí estamos solos, no tenemos detrás esa pared con el logo de la empresa, ese equipo o ese jefe al que en algún momento podemos decir, es que la culpa es tuya, que de esto también vamos a hablar, ¿no? Eh, pero para conectarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿crees que podría ser algo interesante, importante? Dedicar un tiempo, igual que lo dedicamos al autocuidado, al entrenamiento, a hacernos la rutina por las mañanas, asignar y determinar. Yo te diría que la palabra es determinar.
que va a haber un tiempo en el que yo me voy a dedicar a mí y me voy a dedicar a esa parte que tengo que ir descubriendo, porque es que si no, cuando llegue el momento del quiebre, todo el dolor que no he ido viviendo a gotitas, lo vivo de golpe, ¿no? Y no estamos acostumbrados a, oye, pues no, este tiempo para mí, una vez, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo rehice mi emprendimiento a principios del 2023. A finales del 2021 iba mal, a principios del 2022 dejé mi proyecto, volví a la carrera corporativa, pero mi alma estaba ahí y me dijo, no, ya tienes que volver, ¿no? Entonces en ese momento yo me planteé, no quiero lo que tenía antes de emprendimiento. Vale, trabajé con terapia, pero llegó un momento en el que yo tomo la decisión de abrirme a otro tipo de espacios de autoconocimiento. Y una de mis clientas me trae, porque la vida te trae las cosas que necesitas, me trae los círculos de mujeres, por ejemplo, las constelaciones familiares, por ejemplo, y talleres donde se trabaja lo que es la gestión emocional, ¿no? Entonces, yo tengo asignado como algo sagrado que una vez al mes yo me dedico una tarde entera de sábado, una tarde entera de domingo para eso. Y es algo sagrado. Y esto es como cuando tú tomas la decisión de que vas a ver a tus amigas una vez al mes. Cuando tú planificas el resto de cosas que hay en tu vida, ya sabes que una vez al mes eso está y eso es prioritario para ti. No hacemos esto, ¿no? Mm. Es que lo que tú dices, Noelia, ya es haberse trabajado mucho. O sea, tú ya has llegado a esa conclusión de que para ti esto es inevitable, ¿no? Y Sí, que para ti esto es un requisito por el que, vamos, que no vas a dar, ¿no? Que no le vas a entregar a nadie más, ¿no? Es un tiempo para ti. ¿Por qué? Porque has hecho un trabajo de que para ti el coste de no hacer eso es mucho más alto que eso hacerlo. es. Entonces, eso es un nivel de autoconocimiento alto, donde tú te has dado cuenta de lo importante que es para ti ese autocuidado, que no es más que autocuidado, ¿no? Es autocuidado total. ¿No? Entonces, ese autocuidado, que está como muy manido también este término, ¿no? El autocuidado, el autocuidado. Sí, pero quizá tiene mucho más que ver con pararme un momento a pensar qué es lo que quiero. Y para eso hace falta haber pasado por un momento de dolor y haber pasado por un momento de vacío, de confusión, de no saber y llegar a ver un poco qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, para eso también, Bueno, varios. claro, Que esto es vale. algo que también, ¿no? A veces nos sucede esto de que creemos que ya hemos dado con la panacea, con la fórmula mágica y hay otro quiebre. Claro. Sí. Esa es la gracia de la vida, que digo Esa es yo. la gracia de la vida. Sí, 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 sí. O sea, siempre hay quiebres. Siempre hay quiebres. Lo que pasa es que tú te vas haciendo una coraza, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de fortaleza, ¿no? Ujú, Coraza, no me gusta decir coraza porque parece como que te desvinculas, ¿no? Cuando hay una coraza de los demás. No, al contrario, te haces más compasivo cuantos más quiebres vayas elaborando. Pero tú te vas formando como una fortaleza humana eh, en los que cada vez los quiebres, bueno, vas a poder convivir un poco mejor con ellos, ¿no? Al final de esto se trata, pero quiebres siempre va a haber. Cuando uno piensa que no va a haber más quiebres, es una posición infantil al final, ¿no? De, bueno, pues ya está todo hecho y ya solo me queda disfrutar. Esto no es así, porque la vida consiste también en que, oye, te vaya moviendo, te vaya tambaleando, ¿no? ujú. Por eso siempre va a haber quiebres, pero se trata de poder aprender habilidades para poder llevarlos mejor. Ya, ya. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que al final son esas herramientas que vamos adquiriendo y que a veces no tomamos conciencia de que están ahí y de que a lo mejor de una situación anterior he podido aprender una manera nueva de convivir con esa situación de dolor, de incertidumbre, de lo que sea, ¿no? De desazón. Pero es que yo veo en mi día a día que tendemos a poner la culpa y a la vez la responsabilidad, que es la capacidad de responder y de atender una situación, fuera.
sea, cómo nos gusta, ¿no? Esto de poner fuera, fuera. Y una de las cosas con las que más me encuentro y que quería compartir contigo, a ver cómo lo ves tú y cómo podemos gestionarlo de otra manera, es la falta de apoyo, ¿no? Que a veces al inicio de este emprendimiento sentimos las emprendedoras, hablo en primera persona porque yo también la sentí, es que mi familia no me apoya, es que mis padres quieren que sea funcionario, es que he elegido mi profesión porque a mí desde pequeña me orientaron para tener una carrera con salida. Te voy a dar mi visión y me gustaría, bueno, no, dame tú la tuya y luego te doy yo la mía mejor. Claro. ¿Te encuentras con esto? Sí, y esto es lo esperable. O sea, ¿Ah, sí? quiero decir, esto es lo que me voy a encontrar el primer día. ¿Vale? O sea, si ya me encuentro una persona que no me pone la culpa afuera, digo, ostras, madre mía, estás muy trabajada. Premio. Es lo esperable, lo que nos vamos a encontrar, tú y yo, de cuando Ujú. viene alguien, incluso nosotras hemos estado ahí, Sí, seguiremos. total, total. Em, es que no me dejan, es que no sé, como decían los cuatro estos, ¿no? No sé, no tengo, no puedo y no debo, ¿no? Son los Sí. cuatro. En realidad es Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, ¿no? Si lo llevamos al Ah, zodiaco. Entonces, no puedo, no sé. Todo esto son los pequeños obstáculos que nos ponemos. Entonces, cuando nos vemos ahí con esa incapacidad de hacer lo que queremos, lo proyectamos hacia afuera. Entonces es mi familia no quiere, mi marido no me deja, em, es que tengo hijos, ¿no? Entonces, esta es la parte de victimización que es la esperable al inicio, pero ujú. tenemos que ir desactivando porque colocarse en el lugar de víctima es súper adictivo. O sea, hemos estado todas y es tan adictivo que, claro, es muy fácil estar ahí, ¿no? Y entonces todo es muy difícil, todo es, claro que es muy difícil, es que la vida es muy difícil, pero si nos colocamos en ese hoyo, no saldremos nunca. Entonces, es súper importante hacer un trabajo de responsabilidad con una misma y de ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. A lo mejor el primer año no vas a ganar 500.000 euros, a lo mejor no. Pero a lo mejor eso tampoco tiene que ser una meta. A lo mejor tu meta es ir haciendo horitas mientras tienes un trabajo corriente, pero dejarlo todo porque no puedo hacerlo y no puedo ganar 500.000 el primer año. Es una posición de víctima que no le beneficia a nadie, ni a ti ni a nadie. Entonces, vamos a ir poniendo objetivos realistas a corto plazo para que tú también vayas viendo que es posible, pero que te quites la idea de la cabeza de la fantasía de emprender, que yo creo que existe mucho. ¿No? Esa Sí. fantasía Disneylandia de emprender y de que ya no voy a depender de nadie, voy a tener muchísimo dinero y voy a tener la agenda que yo quiera, ¿no? Esto tampoco existe. Ujú. Es así, es así. Y ahora que nos cuentas esto, cuéntanos un poco de tu historia, porque tú tienes un recorrido vital bonito, que has podido vivir en diferentes países, que te has manejado en la carrera corporativa, que ahora combinas diferentes disciplinas, ¿no? Para acompañar a las personas. ¿Cómo y de dónde viene el animal emocional? Cuéntanos. Ujú. El animal emocional viene primero de un proceso personal muy duro. En- Ujú. Yo me encontré muy vacía respecto a lo que yo quería hacer en la vida. O sea, yo estaba casi normalizando el aburrimiento, que para mí eso es eh, cero mi esencia, ¿no? Pero llegué mucho a normalizar el, bueno, pues debe ser así, ¿no? ¿Será que la vida laboral pues consiste en aburrirse, ¿no? Y cuando ya lleva unos años en un aburrimiento total, en esa inercia, de repente mi vida tuve muchos cambios, tuve una ruptura, tuve muchos cambios personales muy duros y decidí empezar un proceso de autoconocimiento. Yo había Ujú. trabajado mucho en empresas corporativas y la parte que más había disfrutado era gestionar personas. Gestionar Mm, personas, las formaciones, el coaching. Entonces empecé a estudiar dentro de mi trabajo normal. O sea, yo estudiaba el fin de semana o los viernes por la tarde, hacía un máster de coaching. Luego empecé a hacer un máster de terapia y empecé, porque el coaching se me quedó corto, yo quería hacer terapia como más profunda, ¿no? Quería muy hacer bien. procesos de vida como más profundos. Luego llegó la astrología de casualidad, donde
eso ya estaba con mi emprendimiento mucho más sólido, ¿no? Pero para mí es la mejor herramienta de diagnóstico que utilizo ahora prácticamente con todos los clientes. Entonces, en ese momento en el que todo se me quebró y entré como en un momento de mucho bajón personal, y ese proceso de autoconocimiento me liberó mucho porque empecé a decir, es que yo no es lo que deseo esta vida o yo no deseo este trabajo. Y ahí empecé a conectar con el deseo, que para mí fue fundamental porque para mí no era sencillo conectar con eso. Yo me estaba conformando mucho con lo que me venía de inercia o lo que había oído que era lo bueno para mí, ¿no? Lo que se suponía que tenía que desear, ¿no? Y lo mío estaba fuera. ¿Por qué? Porque estaba desconectada de mí misma. Entonces, reconectarme conmigo, entender mis emociones, entender quién era, pude reconectar con el deseo, que es algo que había desaparecido. Entonces, a partir de ahí me quedé embarazada, en esa baja de maternidad empecé a emprender, luego dejé mi trabajo, tenía además como apoyo económico, tenía mis ahorros y tenía mi pareja, que es verdad que si mi pareja quizá no hubiera podido empezar los primeros años, ¿no? Es verdad que cuando hay una pareja y os ponéis de acuerdo en este emprendimiento, el emprendimiento es de los dos. O sea, yo no concibo mi emprendimiento sin mi pareja ahora mismo, ¿no? Em, Eso que él está en un porcentaje muy bajo en el día a día, pero nos ve un engranaje en ese sentido, ¿no? Por eso Totalmente. la soledad en el emprendimiento es muy dura. Yo he experimentado un poco también la soledad respecto al día a día, pero en lo global siempre ha estado mi pareja apoyándome. Entonces, en ese sentido, hemos podido remar hacia adelante también llevando a dos niñas, ¿no? Que estábamos como en el mismo paquete todo. Y en esta trayectoria ha habido momentos de todo. Yo recuerdo pandemia fue muy mal, tuvimos un momento de muchísimo bajón, luego remontó hacia arriba, eh, otro embarazo también, cae, sube, o sea, hay muchísima montaña rusa dentro Vale. de Sí, sí, la... es así. Pero creo que lo que tú decías antes, Noelia, cuando ha habido alma, cuando ha habido puesto ahí mucha pasión, creo que eso es lo que nos ha mantenido a flote, ¿no? Y así lo veo. Es que es así, es así. Te agradezco que compartas esta historia con nosotras, con la audiencia, porque que muchas estamos ahí, muchas hemos pasado por algo similar y, y fíjate que tú misma has puesto un ejemplo de la diferencia en poner la responsabilidad fuera a crear un engranaje. No, es decir, no tienen la culpa. Al final somos nosotras, las emprendedoras, las que tenemos que hacer ese impulso, las que vamos delante, las que lideramos el proyecto. Pero como buenas líderes nos rodeamos de los mejores. Yo siempre digo, y de hecho tengo en mente hasta hacer una publicación con esto, mi equipo de trabajo es mi marido y mis dos hijos. Yo tengo dos hijos, ¿no? Cuando yo me planteo volver a trabajar, dejo de lado el emprendimiento, vuelvo a trabajar. Yo iba a trabajar, estaba en ese conformismo del que tú hablabas y en ese aburrimiento supremo y yo decía, ¿qué es lo que quiero yo en la vida? Y entonces fui consciente y honesta y dije, a ver, yo ahora mismo no sé sostener la incertidumbre económica, no la sé sostener. Es una realidad. Y tampoco quiero trabajar sola y desde casa, no quiero. Yo quiero realmente la rutina, quiero ir a relacionarme con otras personas, quiero ir... Pero es verdad que eso me priva de una libertad de movimientos que a veces he hecho en falta. En ese momento yo me planteo, me siento con mi marido y le digo, no estoy a gusto". Y me dice, ¿pero no querías volver a trabajar? Sí, pero es que también quiero seguir con el emprendimiento. Y yo cojo un trabajo con una herramienta con mis clientas, bueno, trabajo en la gestión de los recursos claves, tiempo, energía y dinero. Y hago un análisis. ¿Cuánto tiempo material me queda teniendo en cuenta que yo tengo un trabajo por cuenta ajena? Y todas mis tareas más allá del emprendimiento. Te hablo de hacer la compra, de gestionar la casa, limpiar, de llevar a los niños a extraescolares, de hacer la comida. Y yo me siento con mi marido y hacemos un plan.
Y entonces él asume determinados roles que hasta ese momento estaba asumiendo yo y él no asumía. Mis hijos asumen otros roles y gracias a ese equipo que yo llamo la familia Los Increíbles, porque somos como los de la peli, tenemos superpoderes, es que yo tengo el tiempo y la energía y a veces también el dinero para invertir en mi emprendimiento. Si no es por ese sostén, no lo tengo. Ahora, ¿quién es la que tira del emprendimiento? Soy yo, evidentemente soy yo, pero no podría tirar si no los tuviera ellos. Eso es distinto a poner la responsabilidad, que yo también lo hice, en mi marido no me apoya y lo que quiere es que vuelva a trabajar. Mm, claro. Mm, También te cuento que, que esto es el aprendizaje que a mí me ha traído la vida, ¿no? Uno de los aprendizajes. Mi familia no entendía mi emprendimiento y esa mm. era la clave de su rechazo. No entendía el emprendimiento. ¿Cuándo entiende la familia un emprendimiento? O sea, que me la presente. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es Claro, cierto, es cierto, es claro, eso ciertísimo. hay que remar mucho, Noelia, con la locura que te ha dado, ¿no? Esto para mí es el día a día. O sea, yo con Claro. mi marido le digo, mira, se me ha ocurrido esto. Y me mira así como, eso es una locura. Y a veces le hago caso y a veces no, ¿no? Entonces, tiro para adelante o digo, bueno, es verdad, ¿no? Entonces tú te has encontrado con esto, claro. Claro, Claro. pero imagínate que yo soy acuario y entonces las locuras estas creativas a mí me Todo el vienen mundo. tanto toda la vida. Claro. Lo que pasa que yo he tenido como la parte niña buena que hace exactamente todo lo que marca la cultura y las creencias que tienes que hacer, y cuando ya lo tengo todo perfecto, yo siento ese vacío tan grande del que tú hablas y hago así. Me van a perdonar, hago así. ¡A la mierda todo! Y un día me empodero y digo a la mierda todo y me dicen, tú no lo has pensado bien, tú tienes dos hijos, una hipoteca. eh, yo he necesitado vivir mis procesos, ojo, y asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones que he tomado. Pero me siento muy orgullosa, porque al Mm, final esa travesía por el desierto he ido encontrando charquitos de agua. sí. Charquitos de agua, ¿no? Ahí me iba reponiendo, venga, otro trozo, otro charquito de agua, otro trozo, ¿no? Porque Mm. al final la vida es esto. Súper interesante. Aquí esto es de formación profesional, lo que voy a hacer ahora, pero claro, Acuario tiene esa tensión siempre entre lo tradicional, ¿no? Y lo disruptivo. Entonces, esto siempre está marcado en tu vida, ¿no? Los que sois Sol en Acuario, esto va de la manita, ¿no? ¿Por qué? Porque me asusta mi propia rebeldía, ¿no? Entonces hay personas que son acuario y tienen su mismo trabajo 30 años, su mismo marido 30 años y dices, ¿dónde está aquí lo acuario? Bueno, es que hay una polarización, luego hay disrupción en otros sentidos, ¿no? Pero hay una parte de rebeldía en tu camino que es muy de acuario, que es muy de tu personalidad, Total. de que luego a veces te retraigas, pero eso te tira otra vez, ¿no? Entonces, siempre hay una tensión, siempre hay una polarización donde tú te colocas en lo dejo todo y me voy a Bali y monto a ir a empresa, ¿no? O me quedo aquí con mi hipoteca. Entonces, hay una tensión siempre, ¿no? Por eso es muy interesante también conocer quién eres. No solamente, pues, cómo reacciono ante las emociones, cuál es mi deseo. Oye, ¿y quién soy? Porque habrá cosas que no soy. Tú no eres una persona absolutamente tradicional, ¿no? Tú eres una No. persona de acuario que es disruptiva. Entonces, es que te vas pudriendo si no puedes tocar eso, ¿no? Parte de tu vida es eso, parte de tu vida es romper. Y nos ayuda la astrología a ese autoconocimiento porque yo he tenido un poco de contacto con la astrología, no mucho, a pesar de que es algo que me apasiona, eh, pero le tengo todavía un poco de respeto, tengo que decirte. Nos ayuda, nos da ese, no sé, ese mapa y Mm. que a veces se habla. Qué bonita esta palabra. Es que es un mapa. Me encanta que la uses. La astrología es un mapa de tu esqueleto energético. Yo lo llamo Ujú, radiografía. O sea, yo si te hago una radiografía, digo, bueno, pues el fémur lo tienes roto por aquí, ¿no? Pues ujú, es lo mismo, pero a nivel energético. Entonces ahí yo veo quién eres y quién no eres. O sea, aunque te pongas, esto no es lo que eres. Tú no eres ujú. una persona que va a ser, no lo sé,
mm, Técnico de Hacienda, sin de mejorar O sea, el sueño de mi madre es, yo me he mm, dedicado a las finanzas, que me sacara una oposición en claro. Hacienda. Por Y eso tuvo, todavía, tengo 43 años y todavía me lo dice. claro, por eso tuvo una hija acuariana que le rompió el esquema. Claro. Total, mi madre es Aries, o sea. Claro, tu marido tuvo una misión ahí, ¿no? Pues mira, también te viene el emprendimiento por parte de ese Aries, ¿no? Tu Por madre. supuesto, que es así, es real. ¿No? Ese emprendimiento y esa energía masculina de Aries de pa'lante. O sea, ¿no? Entonces, te doy un mapa. Ese mapa lo vamos a estudiar a fondo. O sea, ya la astrología no es soy este signo y tal, ¿no? ¿Dónde está tu luna? ¿Dónde está tu sol? ¿Dónde está Marte? Los planetas personales, los planetas sociales, los planetas transpersonales. Vamos a hacer un estudio absolutamente exhaustivo respecto a quién eres y en qué momento estás, que eso es lo que aporta la astrología, sobre todo lo más bonito es en qué momento estás. No es lo mismo tener un tránsito astrológico que te lleva a emprender que tener un tránsito astrológico en el que te está pidiendo por favor tranquilidad, ahora mismo no es el momento, ¿no? O ahora mismo, fíjate que ahora mismo estás con el tema de los vínculos, con el tema de las relaciones un poquito inestable, por tanto a lo mejor no es el momento de emprender. Todo esto es una información que la astrología nos va dando, nos va ayudando a colocarnos en el mundo, ¿no? Parece una contradicción, pero es cómo vivir en este momento, ¿no? Porque no es lo mismo. Entonces, para eso es para mí un estudio de diagnóstico de, bueno, ¿quién es esta persona y en qué momento está? Son dos preguntas. ¿Quién soy y en qué momento estoy? En todas mis sesiones no es solamente, mira, es que tú eres así, no, ¿en qué momento estás? Esto es lo más interesante, porque puede ser que estés en un momento de cambio. Entonces, normalmente cuando alguien viene a una sesión más astrológica, terapéutica, siempre dice, bueno, vengo por curiosidad. Prácticamente nunca es verdad esto. Cuando ves tránsitos, esta persona está viviendo un cambio brutal, pero no es consciente. ¿No? Entonces vamos a poder ayudar a esta persona desde ahí, desde decir, no, es que están cambiando muchas cosas, vamos a intentar ser conscientes de esto, te voy a ayudar. ¿No? Porque es un momento en el que estás hiper aburrido y no me extraña, porque no estás viviendo respecto a lo que está marcado en tu estructura energética, ¿no? Es verdad que hay un cierto rechazo hacia la astrología que cada vez va siendo menor porque no reconocemos lo que no es visible. Entonces, cuando yo te hablo de tu estructura energética, tú me mires así como, ah, pero eso existe, ¿no? Si yo soy solo un cuerpo, no eres solo un cuerpo, eres también una estructura energética y esto es una idea que va calando cada vez en la sociedad, pero bueno, vamos a necesitar un tiempo, ¿no? Para ir adaptándonos. Es verdad que es una ciencia muy ancestral, donde antes sí esto era mucho más naturalizado, ¿no? En la sociedad, pero ahora estamos volviendo hacia ese lado de, ¿y si no soy solamente esto, ¿no? Que yo veo. Entonces ahí vamos viendo también qué tipo de persona soy, qué tipo de cosas necesito, qué me gusta, qué no me gusta, qué ritmo tengo. No es lo mismo ser Tauro como yo que ser Aries, ¿no? Nuestros ritmos son absolutamente distintos. Yo voy a necesitar un ritmo más lento, la persona de Aries va a ir a un ritmo mucho más rápido. Entonces, todo esto tenemos que ir viéndolo, porque claro, a nivel ritmo no puede ser igual, no puedes necesitar lo mismo y hay un coste muy alto, a nivel físico incluso. Entonces, toda esta información la podemos ver con la astrología. Qué interesante me parece, o sea, me podría tirar horas hablando contigo de esto porque es verdad que en esta genialidad que yo defiendo, que tenemos cada uno, también está nuestra esencia y cómo somos y me parece fundamental plantearte cuando decides emprender en cualquier momento, aunque no decidas emprender, ¿no? Aunque estés en la carrera profesional. Si hay algo que te está diciendo que hay cosas en tu entorno, en tu vida que no quieres, necesitas también entender dónde estás, ¿no? Porque a veces idealizamos una visión, no le ponemos un plazo, simplemente es, pues ahora quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no es quiero esto. Realmente es no quiero esto que tengo. Y estoy pensando por sistema, porque la gente me lo dice, porque la comunicación externa me está diciendo que esto que yo rechazo, el bienestar lo voy a encontrar si consigo esto otro. Pero no me paro a mirar hacia adentro. Y cuando me paro a mirar hacia adentro, no entiendo qué me pasa. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, es que no entiendo qué es lo que me pasa? Ujú, ujú. Claro, porque están de nuevo desconectados de su propio deseo, de su propia necesidad.
Y esto sucede cuando uno lleva toda la vida de manera consciente y también de manera inconsciente haciendo lo que le han dicho que es lo mejor para él. Claro. Y esto es algo que es absolutamente natural en la sociedad en la que vivimos, porque uno cree que le han aconsejado lo que es mejor para él. Y hay un gran duelo, lo pongo con mayúsculas, cuando uno descubre que eso no era lo mejor para él. Incluso se enfada con los que le han dicho que esto era lo mejor para él. Luego ya ¡Ay, qué melón! Luego ya descubre, no, que es que era como una intención, que es que era lo mejor para ti. Claro, pero eso no era lo mejor para él. Tampoco hay que echar la culpa hacia afuera. Ellos han hecho lo que han podido, ¿no? Tus padres, la sociedad, la cultura, ¿no? Para que encajes, para que no sufras, ¿no? Pero cuando hay ese gran duelo de yo es que he descubierto que mi verdadero deseo es emprender, pues uno hace un camino bastante duro, porque lo primero que se topa es, como bien has dicho, Noelia, la gran soledad que esto La gran tiene, soledad. ¿no? Y esa soledad que es muy bonita a veces y a veces durísima, em, es algo a lo que hay que enfrentar porque hay una gran soledad en el de hacer lo que me dé la gana, ¿no? O sea, lo que Ay, hacer lo una que gran mi soledad. pasión me dice, lo que mis tripas me piden. Además, suele ser siempre como muy diferente a lo que uno estaba haciendo, a lo que uno le han recomendado. Y, y de repente se encuentra con un vacío, una falta de apoyo. Esto hay que poder vivirlo con la mayor conciencia posible, porque Ujú. no va a ser fácil. Entonces ahí es cuando uno va a hacer como ese camino del héroe, en el que se va a encontrar con, al final, con la gloria, pero primero tiene que batallar con los grandes monstruos de la soledad, el vacío, ¿no? Es como muy mitológico el camino. Mitológico. Me viene una pregunta ahora que estamos abordando esto, ¿no? De este camino. Perdona, Sí, la batería. tranquila. Sí, cuéntame. ¿Es necesario pasar por todo este camino de lucha con dragones, volviendo a lo mitológico, ¿no? Y con minotauros, em, para llegar a tu esplendor, a tu máximo esplendor? Porque tú mencionas una frase que es, la vida ha venido a enseñarnos a desplegar todo lo que somos. Necesitamos ese camino de dolor para ser capaces de quitarnos todas las capas que nos hemos ido poniendo, circunstancias, personas, llámalo X. Pero al final yo siento que vamos como cubiertos con un traje que no encaja en nosotros, ¿no? Y tenemos que ser capaces de desnudarnos, de exponernos en ese desnudo al mundo tal y como somos, y a partir de ahí eres tú el que eliges las prendas que te vas poniendo. Pero, jolín, a veces hay que sufrir mucho, ¿no? Sí, si quieres vivir con plenitud, Ujú. ya mi respuesta, pero tú puedes elegir vivir estándar, o sea, vivir de manera, bueno, pues como me lleve la corriente, ¿no? Yo creo que hay sufrimiento ahí detrás también. Claro, pero tú eliges no Claro, enfrentarte a los monstruos, ¿no? sí. Entonces, cuando, cuando el héroe busca algo más y dice, y se le enciende la chispa y dice, la vida no puede ser esto, estoy aburrido, hay una falta de sentido, no encuentro lo que me hace feliz, entonces ahí empieza el periplo, ahí empieza el camino del héroe. Pero uno Ujú, puede elegir no hacer ese camino y puede ujú, elegir quedarse estático en el lugar que le han marcado. Entonces, ¿es un camino necesario? Sí, pero muchas personas no lo hacen y deciden pues quedarse, a lo mejor quedarse en la queja, quedarse en la amargura, quedarse en un lugar estático sin mucha sustancia, ¿no? sí, ni siento ni padezco, como se dice, ¿no? Se quedan ahí. Pero si tú quieres alcanzar la gloria, si tú quieres ver el paraíso de la vida, ¿no? Lo que está por ofrecerte, entonces te va a tocar hacer ese camino, ¿no? Es un poco la Odisea, ¿no? Estoy pensando en Ulises todo el rato, ¿no? O sea, es un camino de muchas batallas.
Y de esto sabían mucho los antiguos, cuando hablamos de mitología, cuando hablamos, simplemente están hablando de esto. Son representaciones culturales de los caminos y de los tránsitos psicológicos de la persona, donde ella va a encontrar el oro, ¿no? Que finalmente podrá saborear. Pero esto tiene un coste, ¿no? La sabiduría, la serenidad, la conciencia. La compasión, la empatía tiene un coste. Entonces, eso te va haciendo cada vez muchísimo más pleno. Yo no hablo nunca de felicidad, hablo siempre de plenitud, porque la felicidad se compara mucho a la alegría y la alegría no es siempre un lugar en el que podemos estar. Entonces, la plenitud tiene para mí esa connotación de habitar un lugar en el que yo sé que puedo ser quien soy y que sé que estoy siendo quien soy. Y eso es algo que mucha gente no va a experimentar, porque no sabe, porque no quiere, porque no le apetece. Pero si quieres estar ahí, si quieres probar esas mieles, entonces es necesario que hagas un camino de batalla, por supuesto, y de trabajo personal. Sí, y además yo creo que hay que transitarlo para destapar esas herramientas que tenemos, para destapar ese potencial. Y también me gustaría dejar el mensaje de que no solo hay aprendizaje en el dolor, también hay mucho aprendizaje en el acierto y en el disfrute. Y a veces nos da miedo enfrentarnos a ese camino, que no sabemos lo que hay y pensamos que solo hay dolor. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo compartir es que yo hablo del fracaso como parte de la vida. Me parece que del fracaso se aprende mucho, no solamente por el momento del fracaso y del dolor, sino cuando ya has superado ese fracaso, cuando lo has transitado y miras hacia atrás y dices, ostras, es que he sido capaz de transitarlo. Es que me he quedado con este aprendizaje, con este y con este. Es que he visto, he tomado conciencia de esto y de esto. Y ahí ya conectas un poco más con esa parte positiva, ¿no? Del fracaso, que he necesitado que se diera esa situación en mi vida, he necesitado ese fracaso pues para cambiar de dirección, para descubrir una herramienta o una genialidad que no tenía descubierta y para aprender a usarla, porque hasta que no nos vemos en situaciones extremas, no, no expandimos nuestro poder. Hasta que no Exacto. estamos en el extremo, no lo expandimos, ¿no? Ujú, exacto. Hasta que no vienen esas pruebas de la vida en las que dices, Dios mío, ¿por qué me has mandado esto? Yo no quería esto, yo quería estar en mi casa, ¿no? Ahí es cuando uno va desplegando quién es, ¿no? Y quién soy, ¿no? Y esto no me va bien, y fíjate con el empeño que le pongo, y el amor que le pongo, y la pasión que le pongo a mi tienda, ¿no? Y esto no me va bien, y ahí es cuando uno empieza a reinventarse, empieza a hacer otro tipo de cosas, a vender otro tipo de productos, ¿no? Y ahí es cuando la vida te va obligando a salir de la queja y a actuar. Pero claro, si no hay lugares de sufrimiento, entonces, pues mira, pues yo estoy muy bien aquí con mi caipiriña y sin hacer nada. Entonces, no, es que a mí me hubiera encantado que mi vida hubiera sido el emprendimiento hubiera sido desde el inicio ganando un montón de dinero y sin preocupaciones, pero creo que el hecho de que no haya sido así me ha enriquecido mucho más como persona y como emprendedora. Exacto, exacto. O sea, creo que ahí está la clave, ¿no? Y desde ese enriquecimiento, ¿cuánto más le puedes aportar a las personas a las que acompañas? Muchísimo. O sea, muchísimo. Bueno, Ana, nos estamos acercando al final y te voy a pedir que nos des claves, herramientas, consejos. Cuando trabajo con las emprendedoras y gran parte de la audiencia que nos escucha son personas que están emprendiendo, que se están planteando emprender, por lo menos están en ese momento de entrar en acción, ¿no? Ujú, De entrar en acción, pero se encuentran con miedos, se encuentran con muchísima inseguridad y a veces no saben, yo sí voy a utilizar la palabra gestionar esas emociones. ¿Les puedes dar algunas claves? Porque sí. tú como emprendedora y como persona que acompaña a las personas en hacer este viaje interior, ¿les puedes dar algunas claves para que aborden la situación de otra manera y no huyendo? Ujú. La primera clave que voy a dar es pide ayuda.
Esto es una clave que es muy importante y que De para acuerdo. las mujeres no es sencilla. Y como sé que la gran mayoría de tu público son mujeres, quiero Sí. hacer mucho hincapié en esto. Pide ayuda. Hay muchas Ujú. mujeres que están deseando unirse a ti para poder también sacar sus productos, hacer acuerdos. Además, ya como tema astrológico, Plutón está entrando en Acuario, ya ha entrado, en 2025 va a estar ahí, se va a quedar 20 años. Acuario es lo colectivo, o sea, es el Total. momento de pedir ayuda en lo colectivo, hacer, como tú decías, círculos de mujeres, pedir ayuda, que no dudes en decir, oye, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no hacemos cosas conjuntas? ¿Por qué no vendemos productos conjuntos? Esto es muy importante y sobre todo ahora va a ser crucial a partir del 2025. Qué interesante. El segundo tip que yo daría es disfruta, porque, de Mm. nuevo, para las mujeres, esta palabra es complicada. Estamos muy en el deber, estamos muy en el tengo que, estamos muy en el se tiene que hacer así, tengo que estar aquí, tengo que estar sufriendo. El emprendimiento, no olvides que viniste a él para disfrutar, para hacer de tu vida un lugar mucho más, como decíamos al inicio, habitable, un lugar mucho más cómodo para ti, con desplegando tu pasión, dándote toda hacia tus clientes. Entonces disfruta de ese proceso, aunque haya espinas, disfrútalo, e intenta estar ahí, colocarte ahí de la mejor manera posible. Y la tercera sería invierte en autoconocimiento, que para mí tiene mucho que ver con conéctate a quien verdaderamente eres, conócete un poquito más cada vez y disfruta también de ese proceso en el que cada vez vas a dar una parte más de ti hacia tus clientas, porque es imposible que si tú vas haciendo cada vez más autoconocimiento, tu negocio no vaya cambiando. Y esto es precioso, porque va a cambiar. Precioso. Esto Esto es, me encanta lo que has dicho porque apoyo totalmente el tema de la colectividad. Nos ayuda a salir de esa soledad, nos ayuda muchísimas veces a espejarnos en la persona que está viviendo ahora mismo algo y tú tomas conciencia de que quizás sea un proceso que tú estás iniciando, nos ayuda a sentirnos útiles, esa colectividad, ¿no? Cuando tú ves que puedes poner tu mano, tu hombro o ese impulso a la otra persona y entonces te sientes capaz, te empoderas y dices, pues es que yo lo veo, ¿no? Y puedo, soy capaz de. Lo del disfrute es fundamental, o sea, nos tenemos que recargar. La vida en sí misma es un consumo de energía constante. Emprender es un consumo de energía muy irregular por esas montañas rusas de las que hemos venido hablando, ¿no? Y nos tenemos que recargar con ese disfrute, llenarnos con las cosas que realmente nos apasionan y disfrutar del momento saliendo de ese tengo que, porque cuando estás en el tengo que no conectas con el momento presente y con lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo del autoconocimiento 100%, o sea, un negocio no se sostiene a lo largo del tiempo si no te nace de las tripas. Mm, No mm. se sostiene, no se sostiene. Entonces, bueno, me ha encantado tener esta conversación contigo y bueno, me gustaría darte estos últimos minutos de la entrevista para que lanzaras un mensaje, el que realmente a ti te nazca en este momento y que quieras dejar como pozo en la audiencia, ¿no? Porque creo que tienes mucho que aportar. Qué bonito. Pues me ha encantado a mí también, Noelia. Entonces, el mensaje es, tened en cuenta que estamos entrando en un momento fascinante para los emprendedores a nivel astrológico. Es el momento de invertir en tu pasión, de invertir en tus conocimientos, de ponerlos al alcance del mundo, porque estamos a nivel global en un momento complicado. Y Ujú. solamente lo vamos a salvar desde lo individual, desde que tú pongas toda tu energía en aportar a las personas amor, amor a través de tu trabajo. Y esto es muy difícil hacerlo cuando uno no está involucrado en lo que está haciendo. Entonces, ya sea en una empresa, ya sea en un emprendimiento, pero en un emprendimiento todavía más porque estás poniendo tus tripas ahí, es importante que en este momento de la historia
invirtamos en amor, invirtamos en servicio, invirtamos en comunidad y que pongamos toda la carne en el asador para poder devolver al mundo un poquito más de humanidad, que yo creo que es muy necesario. Y creo que el emprendimiento en este sentido es clave. Ahora creo que vamos a salir muchísimos emprendedores al mundo con nuestros servicios, con nuestra autenticidad, con nuestra visión, con nuestra pasión. Y es el momento en el que nos apoyemos y apoyemos estas pues, pequeñas familias, pequeñas comunidades de mujeres, pequeñas comunidades de minorías que cada vez van a apoyar más, van a salir más al mundo a tratar de hacer también su propia microeconomía, ¿no? O sea, que también apoyemos desde ahí. Para también ir restando poder, Plutón en Acuario, 1789, y ahora Eh, eh, podamos ir rompiendo un poquito, esto es muy acuariano, el poder que tienen el 0,0001 de la humanidad, que es toda la economía del mundo, y este es mi mensaje acuariano. Romper un poquito ese poder que tienen y devolver el poder a la gente. Esto no puede ser más acuario. no, Devolver no, totalmente. entonces, qué bonito que también, ¿no? Esa es tu energía, Noelia, y que me hayas podido dar esta oportunidad para decir esto, ¿no? Que detrás de esto hay también una misión social y política, ¿no? El Ay, darnos a las personas este poder. que muchísimas gracias por ese mensaje porque está alineado con mi misión de vida, ¿no? Dar ese poder a las personas para que realmente lleguen a ser felices y plenas, no solo profesional, sino personalmente, que conecten eso. Bueno, nos vamos ya, pero quiero que les digas dónde estás, cuáles son tus próximos retos, en qué estás en todo este cambio. Cuéntanos un poco sobre todo lo que estás haciendo en el animal emocional. Pues el animal emocional es un proceso de acompañamiento tanto a individuales como parejas, como familias, pero sobre todo es un lugar en el que uno puede sentirse a gusto compartiendo su relato de vida y buscando, digamos, un acompañamiento emocional en esos momentos tanto de quiebre como de duda como de confusión. Ujú. Yo siempre acompaño desde el auténtico respeto a quién eres, es decir, tú eres el que va marcando un poco tus valores, tu visión del mundo, cómo crees que son las cosas, ¿no? Y yo me voy amoldando también a eso sin obligarte, sin meterte ahí mis ideas, ¿no? Muy Entonces, bien. esto para mí es un gran valor. Estamos en Instagram como el Animal Emocional, en animalemocional.com en la web y hacemos tanto acompañamiento desde la terapia convencional humanista como el coaching, como la astrología y hacemos híbridos. Entonces, podéis encontrar un lugar en el que hay ese acompañamiento y también esa extra de análisis psicológico astrológico que viene muy bien para ciertos momentos puntuales. Así que ahí nos podéis encontrar y lo que necesitéis. Uy, me has dejado la semillita puesta, ¿eh? Porque si ya me apasionaba el tema de la astrología con todos los, no sé, me has dado ahí genialidades, ¿no? Que me las llevo en el cerebro, en el disco duro, porque a mí me apasiona la astrología. He tenido un inicio así, un poquito de contacto con ella, pero es algo que está ahí pendiente para mí de abordar un poco más, así que te voy a seguir de cerca, muy de cerca. Pues muchas gracias, Noelia. Igualmente y un abrazo muy fuerte de corazón. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, genios, os prometí que iba a ser una conversación profunda, que iba a ser una conversación de esas que a veces no te reservas el tiempo para tener. Una conversación de la que hemos podido sacar conclusiones, pero sobre todo tomas de conciencia. Así que te invito a que si te has quedado con ganas de volver a escuchar algo, vuelve a ponerte este episodio, busca a Ana en el Animal Emocional, en su web, en Instagram y aquí estamos para todo lo que necesites. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que los resultados llegan cuando entras en acción. Si quieres seguir conectado con nosotros, únete al Rincón del Genio. Entra en la página web www.noeliamartins.com y cada semana recibirás con mayor profundidad un email con una herramienta. Yo te espero aquí la próxima semana.